Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor le trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos, me traslado al conflicto Rusia-Ucrania, Rusia-Occidente. Porque algunos en el podcast me preguntaron qué va a pasar en Kherson, donde se concentra una gran cantidad de tanques blindados, todo tipo de lanzacohetes múltiples de diferentes regiones, de toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la organización del Tratado del Atlántico Norte disfrazado de mercenarios. Viene una batalla cruenta ahí en esa región. ¿Okay? Viene una batalla cruenta, muy cruenta, en la cual se va a definir nuevamente o puede escalar el conflicto a otro nivel. O sea, vamos de nivel en nivel, poco a poco, hasta que un enfrentamiento entre la OTAN, que aquí en este enfrentamiento ya estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando ya de todo lo que podría convertirse ya en el verdadero infierno, la verdadera guerra entre Occidente y Rusia, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahí se está concentrando todo ese tipo de fuerzas. Pero, afortunadamente, hasta hoy la artillería rusa, y lo digo con toda responsabilidad, no se sientan ofendidos, la artillería rusa se ha convertido en infierno para el ejército ucraniano y para los mercenarios. Realmente, en los últimos días el gobierno de Rusia ha destruido completamente, ha dado golpes tan letales y fatales que el gobierno de Ucrania ya le va quedando cada vez menos tiempo. Es inevitable que el gobierno de Ucrania sea destruido. Es inevitable que el ejército de Ucrania sea vencido. Eso no lo puede absolutamente nadie detener. Pero bueno, desafortunadamente ellos no han entendido que están luchando una guerra una guerra que está perdida desde el principio. Yo le he dicho una y otra vez. Un ejemplo de esto que yo les digo es justamente que el señor Volodymyr Zelensky hoy justamente le exige y le pide a los gobiernos de Europa entre 3,000 y 4,000 millones de dólares mensuales. Imagínese usted. O sea, no estoy bromeando. El señor Volodymyr Zelensky exige a las naciones europeas y Estados Unidos que requiere y necesita para continuar sus operaciones, así también para mantener al gobierno actual y pagar a los diferentes, obviamente a todo el personal, para mantener viva a la economía o a la nación ucraniana, necesita entre 3,000 y 4,000 millones de dólares mensuales. ¡Wow! 3,000 y 4,000 millones de dólares mensuales. ¡Wow! En tiempos en que Europa está en caída libre, en tiempos en que vive la peor crisis económica, en tiempos en que vive la peor crisis energética, en tiempos en que la gente empieza a salir a marchar y a protestar y a exigir la cabeza de los políticos que hoy dirigen la Unión Europea. Este señor se le ocurre que necesita entre 3 y 4,000 millones de dólares mensuales. Pero bueno, nomás para que vea, ¿usted cree en así? Digo, no hay que echar porras, pero usted cree realmente en esta situación catastrófica que está viviendo Europa, en estos momentos en que Europa se está empezando a hundir y la gente a brincar, a saltar y a exigir cabezas, ¿usted cree que tienen capacidad para gastar entre 3,000 y 4,000 millones de dólares mensuales? Tal vez el gobierno de Estados Unidos para gastar unos 1,500, 2,000, nomás pone las máquinas de printing money, mientras que haya naciones tontas que sigan usando el dólar. Obviamente él puede seguir fabricando el dinerito. Vamos. ¿Cuánto más necesitas? Ahí está. Que al final, de cualquier manera, va a afectar directamente a las economías de Estados Unidos y Europa. Al final, la inflación va a seguir subiendo mientras que sigan printing money. Pero bueno, esto no es para que vea cómo, de una y otra manera, el descalabro para Ucrania, para Europa y los Estados Unidos se viene. Eso es inevitable. O sea, que el cambio real para un nuevo mundo multipolar ya es inevitable. Porque las naciones que hoy van creciendo más rápidamente son el G7, o bueno, el G5 o el G5. Saudi Arabia se quiere unir al G5, Saudi Arabia, por supuesto que también Irán, Argentina y posiblemente Turquía, que se va a convertir principalmente en el motor de las economías y de la energía para Europa. O sea, todos los aliados de Rusia, todos los que están con Rusia, curiosamente, véalo, se lo digo con responsabilidad,
todos los que están alrededor de Rusia o que son amigos de Rusia, todos van creciendo y se van convirtiendo en superpotencias. Y mientras los que están del lado de Estados Unidos están empezando a hundirse uno por uno, precisamente por eso Saudi Arabia quiere unirse al grupo de los BRICS, sin importar las amenazas de los Estados Unidos. Yo he dicho, no me cae bien Mohammed bin Salman, no me cae. ¿Que es un asesino? Sí. Pero él está jugando para su reino lo que tiene que jugar. En ese sentido, no se le puede decir que está mal. Está haciendo lo que él cree y considera que es mejor para el futuro de Saudi Arabia. ¿Lo piensa así alguna otra nación? Por supuesto que no. Son poquitas las que piensan realmente en el cambio. Pero bueno, voy a seguir. Nomás le estoy dando más o menos para que usted vaya entendiendo. Ok, pero vamos a hablar aquí de la hipocresía y doble estándar. Hablo justamente de lo que se nos dice. Mire, no se preocupe, del conflicto no se preocupe, la artillería rusa está siendo un infierno para el gobierno ucraniano. En los últimos días, desde este pasado 15 de octubre hasta este 20, realmente lo que ha hecho Rusia allá en Ucrania ha convertido el área donde hoy se concentran justamente el ejército de Ucrania, lo ha convertido en un cementerio. En un cementerio de muerte, de máquinas y de personas. Y hablo del ejército ucraniano. Claro, esto no lo va a escuchar en los medios de comunicación corporativos. ¿Cómo cree que vamos a decir que Ucrania está perdiendo? Imagínese usted a CNN, MSNBC, BBC, todos diciendo Ucrania está recibiendo una paliza como nunca en la historia. Están muriendo por cientos y miles de soldados. Están perdiendo por cientos de tanques y blindados, así también como lanzacohetes múltiples. Eso no lo van a decir. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y el señor Joe Biden necesita tener algún tipo de victoria, algo que mostrarle a los ciudadanos que van a votar para decir que si están del lado del Partido Demócrata, el gobierno de Estados Unidos se encargará de crear y dominar y ser el que domine el nuevo orden mundial que está surgiendo, que Estados Unidos seguirá liderándolo y que Estados Unidos tiene la capacidad para someter a cualquier gobierno que no quiera someterse a la democracia que Estados Unidos quiere imponer sobre el planeta. Necesita eso. Precisamente por eso los medios de comunicación no dicen la verdad de lo que pasa en Ucrania. ¿Por qué? Porque tienen que mostrar algo diferente para convencer al público de que vote por los demócratas. Pero yo les digo, los demócratas se hunden y se van a hundir. Aquí van a perder todo y Ucrania perderá el financiamiento de Estados Unidos. Por lo menos va a rebajarse y va a rebajarse todo tipo de ayudas, lo cual conlleva directamente el fracaso a Ucrania. Yo sé por qué se los digo, pero voy a dejarlo ahí. Esto, vaya viendo. A mí me encanta esto porque estoy disfrutando mucho de ver cómo se van hundiendo. No es que sea malo, es que realmente lo necesitan, se lo merecen. Le voy a decir por qué. Le voy a poner un claro ejemplo. ¿Recuerdos de la Segunda Guerra Mundial? Digo, los que leímos historia, los que seguimos constantemente leyendo algunos hechos importantes. Bueno, sí, que Adolfo Hitler era malo, sí era malo. Murieron más de 57 millones de personas, sí, murieron más de 57 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Causa de quién? Sí, de ese nazismo y ese fascismo que había iniciado en el año 2016 en toda Europa y que se extendió por todo, en Italia y en Alemania y que se extendió por toda Europa, que los condujo a la Primera y luego a la Segunda Guerra Mundial, y parece que el nazismo no lo pueden soportar. El nazismo siguió concentrándose en las principales, centros de poder. El poco nazismo que quedó nuevamente volvió a extenderse en toda Europa. Digo, porque hoy las acciones de Estados Unidos, las acciones de Europa corresponden exclusivamente al nazismo y al fascismo puro. ¿No me cree? ¿A quién están apoyando de manera, casi se puede decir, hundiendo a sus propias economías para salvar a quién? ¿A Ucrania? ¿Porque le está haciendo la guerra a Rusia? ¿Porque creen que Ucrania va a poder vencer a Rusia con todo su aporte económico, político, social y militar? ¿Creen que con eso van a vencer a Rusia? Bueno, y no lo quieren presentar en los grandes medios a Volodymyr Zelensky como un luchador, a los ucranianos como unos grandes guerreros y luchadores que luchan por mantener su nación y por recuperar los territorios perdidos. Realmente así te lo presentan, como que son los buenos. No, señores,
El fascismo real está ahí, pero está siendo defendido por los medios de comunicación, políticos de Europa y políticos de Estados Unidos. Un claro ejemplo de esto. Aquí le va. No olvidemos justamente que cuando inició la operación especial de Rusia, justamente en territorio ucraniano, inmediatamente hablo aquí del señor Danilov, aquí, el señor Alexei Danilov, que es justamente, Alexei Danilov es el secretario, afirma el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniano. El señor Danilov había pedido justamente destruir completamente toda la literatura rusa. ¿Qué es lo que ha hecho todo Occidente? Tratar de castigar la literatura, por supuesto las tradiciones, todo lo que venga de Rusia, sepultarla, esconderla como si no existiera la más grande nación del planeta. Vaya, bueno, para que vea la estupidez. Ahora, este señor hoy justamente hace lo siguiente y dice lo siguiente, ¿ok? La lengua rusa debe desaparecer del territorio ucraniano, afirma el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniano. ¿Qué tipo de pensamiento o qué tipo de mentalidad es esta? Yo le pregunto. Tratar de eliminar un lenguaje. Cuando un lenguaje, en lugar de sepultarlo, se debe tratar de reconquistar, se debe de alimentar para que no desaparezca, para que sea parte del enriquecimiento cultural que hay sobre el planeta. Y este señor dice que el idioma ruso debe desaparecer en Ucrania. Una Ucrania en el cual el 30% de la población, toda la población, el 30% por lo mínimo, no voy a exagerar, pero el 30% por lo mínimo habla el idioma ruso. Pero en general, más del 70% que hablan otros idiomas, incluyendo el ucraniano, pero más del 70% de la población que vive en Ucrania, de una o de otra manera, habla ruso. Y este señor quiere que se sepulte el idioma ruso, cuando es la principal lengua de Ucrania. Imagínese usted, eso solamente en mentes perversas y locas, desquiciadas como la de este señor. Pero vamos aquí, le estoy hablando de la hipocresía y doble estándar, de lo que fue Hitler y cómo hoy las naciones que supuestamente calificaron un horror la Segunda Guerra Mundial y un horror enfrentar a los nazis y fascistas, y hoy están defendiendo a nazis y fascistas que utilizan las mismas acciones en contra del mundo. Este señor, primero, le quemaron todos los libros y ahora dice que el idioma ruso debe desaparecer. Y aquí va. El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, ha calificado la lengua rusa como un elemento de propaganda hostil, un elemento de propaganda. Eso es el lenguaje ruso. Pero si mal yo no recuerdo, si hay alguien realmente, pero déjele digo aquí, si hay alguien que realmente representa propaganda, sería el lenguaje inglés y el lenguaje, prácticamente el idioma inglés. Porque todos los grandes medios de comunicación corporativos, casi la mayoría, transmiten en inglés. ¿Ok? Aunque sean de Francia, de España, transmiten en inglés. Y luego el español. ¿Y en qué se ha convertido justamente todos los grandes medios de comunicación corporativos de Occidente? En propaganda. Es ahí donde está realmente la propaganda. No es el idioma ruso, es el idioma inglés y el idioma español, el que yo hablo, el que se ha convertido en propaganda. Porque todavía creen que son el centro del universo y que lo que ellos hagan o digan, o quieren modificar la historia conforme a sus putos intereses, sin importar que nos conducen al camino equivocado como siempre. Nuevamente a resurgir al nazismo y al fascismo que nos conduce directamente a la destrucción. Pero voy más para adelante. Ok, el lenguaje ruso debe desaparecer. El lenguaje ruso debe desaparecer de nuestro territorio, de por sí como elemento de propaganda hostil y lavado de cerebro a nuestra población. Lavado de cerebro. Si hay alguien que ha lavado bien el cerebro, son los medios de comunicación corporativos de Occidente que se han encargado de crear y diseñar un montón de borregos y de idiotas que ya no entienden la realidad. Eso es propaganda y el lavado del cerebro. Como yo les digo, los aborregados, que no quieren entender la realidad y que hoy quien está mal, guste o no lo que yo diga, quien está totalmente fuera de toda realidad y fuera de toda norma, ley y de toda democracia es justamente Europa y los Estados Unidos. Y todo lo que ellos van llevando por el planeta, es lo que van llevando, caos y destrucción. ¿No les gusta lo que digo? Yo le he dicho, reto a aquel que se sienta mejor a su servidor, lo reto a que discutamos correctamente qué es democracia, qué es socialismo, cuál es el capitalismo real. Hablemos claro.
no digamos estupideces tratando de convencer al público de que están viviendo en democracia, cuando viven en perfectas dictaduras. No digamos que estamos hablando del capitalismo, un capitalismo depredador y salvaje que es socialista, porque las grandes multinacionales hoy son las que se van quedando con el dinero de todos. Por Dios, a mí no me vengan con tonterías, pero bueno, voy a dejarlo ahí. Va más lejos este señor. El inglés es obligatorio, y aquí nuevamente aparece la hipocresía y el doble estándar, y nuevamente deja bien clarito este señor quién es su mentor. Curioso que ahora en Ucrania quieran sepultar al idioma ruso, que es el que habla la gran mayoría, pero quieran darle vida al inglés. Entonces, ¿por qué el inglés? Es que los anglosajones son los mentores y los que están empujando a Ucrania a todo esto. Está nomás para que se dé cuenta de la hipocresía y doble estándar, y de cómo hoy el fascismo y el nazismo están bien presentados y bien apoyados por los anglosajones. Según Danilov, durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se decidió cambiar el idioma en el que se transmite por el canal de televisión estatal, Freedom, pasando del ruso al inglés. Ahora ya van a hablar inglés. El señor Volodymyr Zelensky hablaba ruso, tuvo que aprender supuestamente más o menos el ucraniano porque hablaba ruso el mismo señor Volodymyr Zelensky, y hoy quiere sepultar ese idioma. No, para que vea la estupidez y locura. En otras ocasiones, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano había prometido investigar a todos los ciudadanos de su país para determinar si colaboran con Rusia. Vea, el nazismo, claro, bien clarito, bien cristalino. El nazismo real es el que está en Ucrania y es el que está siendo apoyado por Europa y los Estados Unidos. Porque cuando este señor quemaron los libros, de todos los libros de historia, todo lo que tenía que ver con Rusia, luego quieren sepultar al idioma ruso. Ahora, cuando dice que, y sí lo hicieron, lo están haciendo, solamente que ha habido mucha oposición. Este señor quería que a todos los ciudadanos se les investigara. Si alguno de los ciudadanos de habla ruso tenía alguna conexión en Rusia, se comunicaba a Rusia, entonces eres agente de Putin. Cuando estoy diciendo que son de origen ruso, que la mayoría de la población, incluyendo el 50% de una o de otra manera, tiene origen ruso y tiene amigos familiares en Rusia. Entonces, porque hablo al Kremlin o hablo a Rusia, soy un agente de Putin. Esta es la locura que apoya a Occidente. Esta es la locura que conduce a Occidente, justamente porque están apoyando una ideología totalmente fascista y nazista, porque están apoyando al crimen real, un crimen a una nación verdaderamente criminal como es Ucrania. Precisamente por eso les está yendo así, por eso se están hundiendo, porque lo que están haciendo es incorrecto, guste o no lo que yo diga. Precisamente por eso se hunden económica, política, social y moral, o militar. ¿Por qué? Porque están mal. Está mal Europa y está mal Estados Unidos. Por eso se están hundiendo, porque tomaron el camino equivocado. Y si creen que si Hitler no pudo con Rusia, ellos se van a poder, bueno, pues se siguen equivocando. Se siguen equivocando y se seguirán equivocando. Pero vamos, este fue el mismo señor que dijo, que se iban a investigar justamente a todos los ciudadanos para saber si colaboraban con Rusia, pero dijo cosas más feas. Dijo que había que necesitamos encontrar a estas ratas, necesitamos envenenarlas. O sea, él estaba hablando de todo ciudadano que de una u otra manera hablara a Rusia. Este es el tipo de personajes, necesitamos encontrar a estas ratas, necesitamos envenenarlos. Este es el tipo de personajes que hoy están en la boca y son la gloria de Europa y los Estados Unidos, amigos. Si usted me dice si yo estoy mal al criticar esto, dígame si estoy mal de lo que dijo este señor, las estupideces que dice este señor, o las que está provocando justamente, o las que dice el señor Volodymyr Zelensky. $4,000 millones pide el señor Volodymyr Zelensky. ¡Wow! 4,000 millones, hermanos. 4,000. 3,000 a 4,000. En momentos en que Europa está en la mierda. Por Dios. Pero bueno, vamos a ver qué dicen ahora los gobiernos. Pero les decía yo otro punto interesante. Aquí, disculpe, voy a hacer otro. Así es que espere más videos. Aquí queda bien clarito mostrado, guste o no a mis detractores, que Rusia tenía razón.
Y que si tiene que acabar con Ucrania, tiene que tomar todo el territorio ucraniano. Es mejor para el planeta, es mejor para los ucranianos. Que Rusia tome todo el territorio y que toda la deuda que ha contraído el señor Volodymyr Zelensky, al ya no ser parte, al ya no existir Ucrania como nación, sino como parte del territorio ruso, pues todo lo que ha gastado Europa en armamento, todo el dinero que han inyectado a, Europa, a Ucrania, simple y sencillamente pues que se queden con su deuda. Digo, le haría un favor Rusia a los ucranianos y le haría un favor al mundo. Y jodería bien clarito a Europa y los Estados Unidos. Digo, es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Yo creo que debería de hacerlo para evitar que los ciudadanos ucranianos queden totalmente en la miseria por décadas, porque no van a tener suficiente dinero para pagar la deuda. Van a quedar completamente sin ningún tipo de protección, porque ya no va a haber ni progreso ni desarrollo, porque únicamente va a haber saqueo por parte de Europa. Entonces es mejor para los ucranianos que Rusia tome todo el territorio y que Rusia se encargue de reconstruir y de darles lo que necesitan, que tiene de sobra para darles. Digo, es mi punto de vista. Total, ese es mi punto de vista al final. Pero como siempre, usted saque su conclusión. Si le gusta, le da like. Si no, déle dislike. No hay ningún problema. Pero nos vemos a la próxima. Muchas gracias.